Buenas noches. Personalmente, interesante hoy lunes nosotros tener a una funcionaria que hemos dicho hasta la saciedad que un gobernante, un presidente, depende del funcionamiento de sus funcionarios. Valga la repetición, tenemos nosotros como invitada a Mayra Jiménez, quien sin duda alguna ha sido un ejemplo de dirigir una institución y, ¿por qué no decirlo?, llevar a un gobierno a que se pueda señalar en cosas positivas cuando esa funcionaria hace su trabajo. Esa es Mayra Jiménez, que la tenemos como invitada para conversar cómo se creó Banca Solidaria, dónde comenzó a funcionar por primera vez una banca solidaria, y con ella hablaremos de política y la perspectiva del gobierno del presidente Danilo Medina. Con nosotros esta noche Mayra Jiménez. Querida Mayra, placer tenerte aquí otra vez. El placer es mío y muy agradecida. Mayra, de entrada, felicitarte por tu buen funcionamiento en el comando de Banca Solidaria, que ha sido uno de los éxitos del gobierno del presidente Danilo Medina, y que él, de entrada en su campaña, no solamente en esta campaña recién pasada, sino en el primer intento del presidente de la República, decía el Banco de los Pobres, que hay mucha gente que no sabe que Banca Solidaria es el Banco de los Pobres que decía el presidente en su primer intento de ser presidente de la República. Mayra, ¿cuándo inicia una banca y en qué lugar? La primera sucursal de nosotros pues fue en el sector Herrera y inició, pero casi a la semana ya habíamos inaugurado la segunda, porque lo recuerdo perfectamente, que fue en Villamella, y elegimos esos dos sectores porque eran bastante populosos y de una alta población microempresarial, pero el crecimiento fue vertiginoso, y en poco tiempo pues ya en la fecha tenemos, el presidente habló de 74 sucursales, pero en febrero abrimos otra. Así que ya tenemos 75 sucursales. Y habló de 74. 74, porque el presidente rindió cuenta hasta el 31 de diciembre del 2015. Es decir, que no estaba esa en el cómputo de... No está incluido. Para la rendición de cuentas. Sí, ni la cifra tampoco de beneficiarios, ni tampoco de monto desembolsado. Porque la institución es una institución muy dinámica, que como tiene... su incidencia básicamente en los barrios y comunidades de menores ingresos, pues la dinámica que genera en esos sectores es muy ágil, y cada día pues nosotros hacemos miles de operaciones. El promedio mensual de nuestros números de préstamos, por ejemplo, en un mes nosotros lo tenemos promediado en 10,000, es decir que 10,000 operaciones de préstamo hace Banca Solidaria en apenas un mes. ¿Cuánto viene siendo eso en dinero mensual? Bueno, mensualmente tenemos un promedio, porque depende muchas veces de si trabajamos también, porque tenemos otros programas, que son el programa, por ejemplo, de desarrollo industrial, que tiene otro tipo de clasificación, porque son préstamos que se dan desde 1 millón de pesos hasta 7 millones. Entonces, cuando hay desembolso, muchos de ese programa, pues el desembolso crece en términos de cantidad. Pero en promedio, los desembolsos de nosotros andan por los 400 millones de pesos mensuales. Mira, pero es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Pero uno de los grandes éxitos de la institución es que para Banca Solidaria ya el gobierno no tiene que hacer ningún tipo de... Y esa fue una de las cosas que el presidente destacó, que no tiene que hacer ninguna erogación presupuestaria. Es decir, que ustedes son autogestionables. En Banca Solidaria, sí, en el Banca Solidaria. Sí, interesante.
el éxito ha sido porque hemos combinado varios factores. El factor, por ejemplo, financiamiento, no es un financiamiento que se otorga solamente. Ese viene como con un combo, y un combo bastante diversificado, porque Banca Solidaria le da el financiamiento, pero le da también asistencia técnica dentro de la microempresa, porque nuestros oficiales de crédito están sectorizados por barrios, y cada oficial de crédito atiende un barrio que según la concepción del programa... en la capital es muy grande. Sí, ¿no? pero el barrio se subdivide por oficiales de crédito y se le asigna un área de 5 o 6 kilómetros que él lo puede inclusive caminar a pie, porque ese es el éxito de la institución, que los oficiales de crédito conviven con el microempresario, le dan la asistencia necesaria, conocen sus debilidades, conocen sus problemas, pero además también le damos cursos puntuales en cómo organizar las empresas, cómo manejar el efectivo, cómo controlar los inventarios. También le damos cómo mantener higiénico el negocio. Pero recientemente también hemos hecho una coordinación muy grande con otras instituciones del Estado, como por ejemplo el Instituto de Bienestar Estudiantil. Y ahí se han hecho grandes aportes en términos de generación de empleo. Porque ahí es una combinación con René Jaques. Con René Jaques. Okay. Ahí es que viene una gran sinergia que ha hecho posible que muchos microempresarios del área industrial pues den el gran salto y se conviertan con los zapatos, la mochila, las medias, porque también se fabrican medias, okay. Los uniformes y también el desayuno. Mira, pero es una combinación. Sí, el desayuno escolar y también el tema de la tanda extendida. Es decir, que hay muchísimos microempresarios que dan el salto, y para ser suplidor del desayuno escolar, de bienestar estudiantil, se necesita formalizarse. Así que también Banca Solidaria ha incidido mucho, conjuntamente con Bienestar Estudiantil, en la formalización de miles de microempresarios que han dado el salto a pequeños empresarios. Y ese es uno de los grandes factores que permitieron a Banca Solidaria pues tener una participación tan importante en la meta presidencial de generar 400,000 empleos, porque nosotros en Banca Solidaria generamos más de 53,000 nuevos empleos. Lo mencionó el presidente. Sí, nuevos empleos. Entonces, eso fue una combinación de muchos factores, porque no es un financiamiento que se le da y se suelta el microempresario o la microempresaria. Se apoya en todo el crecimiento de la microempresa y se le ayuda mucho también en el tema de mercado. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos trabajando con mucho entusiasmo el área de artesanía. ¿Por qué? Porque el turismo se ha desarrollado bastante en este cuatrenio de gobierno. Entonces, el turismo, todos los turistas que vienen demandan muchas artesanías. Entonces, uno ve un boom en artesanías, por ejemplo, de papel. ¿Ustedes motivan? Sí, lo motivamos mucho. Artesanías de papel, artesanías, por ejemplo, de cerámica, de madera, artesanías de semillas, por ejemplo, tales como el ojo de buey, la pionía, yo no sé si la conoces, pero también la jícara de coco, fibras de vidrio. Ahora hay una demanda muy grande, entonces ahora hay un surgimiento de muchos microempresarios y microempresarias, especialmente mujeres, que se dedican a la artesanía. Y la artesanía también tiene un alto impacto en la generación de empleo. También piedras como el larimar, el ámbar, pero eso es producto también de una combinación del paquete que el presidente preparó en términos de que la mayor fuerza generadora de empleos en el país y en el mundo entero es la micro y la pequeña y la mediana empresa. Pero todo ese crecimiento que tuvo el turismo, toda esa infraestructura vial que se trabajó por el Ministerio de Obras Públicas ha permitido que la microempresa florezca. Y la seguridad. Sí, porque la seguridad, y además que te acerca. El microempresario que anteriormente, por ejemplo, estaba en una comunidad lejana, por ejemplo, el Valle, que no podía ir, por ejemplo, a Tomayor, pues ahora tiene más posibilidades de ir. Pero también le permite a Banca Solidaria instalar una sucursal en el Valle, porque ya nosotros... Escúchame, pero
Ahora que están metidos fuertemente las inversiones en Miches, me imagino yo que tú estás mirando para allá. Claro, Miches ha florecido muchísimo. ¿Tú tienes banca solidaria allá? Bueno, nosotros tenemos un representante porque hace 2 años nosotros fuimos, hicimos un estudio y realmente la economía estaba muy poco dinámica. Pero luego de que Miches se conectó por todas partes, porque la carretera Miches-Ceibo es una maravilla, pero también la carretera Miches-Sabana de la Mar, que está prácticamente terminada en más de un 95%, pero también con Higüey, con Ibero Alto. ¿Qué ha pasado? Que todos esos turistas que están especialmente en Higüey, por ahí por Punta Cana, van a Miches, porque Miches es una belleza, es un paraíso natural. Hay que conocer aquellas playas, es un espectáculo de la naturaleza. ¿Y tú no tienes en Pedernales, que ya viene Sí, la sí bahía tenemos, sí tenemos. Pero hablando de Miches, por ejemplo, Miches floreció, Miches es otra, entonces ahora vamos a tener que aperturar una sucursal en Miches, porque el representante que tenemos no da abasto. Entonces Miches tiene una demanda ahora de más salones de belleza, tiene demanda de la parte alimentaria, pequeños restaurantes, fritura de pescado. Es decir, es un florecimiento en sentido general de la artesanía, porque Miches recuperó la dinámica a través de 2 factores fundamentales: turismo y las carreteras. Se paralizan los viajes en Yola. No, ahí la gente no se vaya en Yola. No van a porque además tienen en su municipio belleza, tienen un material humano grandísimo, miles de microempresarios que están contentísimos. Yo visité varios, por ejemplo, yo visité un mueblero que además de fabricar muebles, él tapiza. Y cuando yo llegué allá me dijo: ustedes me cambiaron la vida, yo soy un hombre feliz, porque el gobierno también le da trabajo. No solamente le dio el crédito a través de Banca Solidaria, sino que a través del Ministerio de Educación, pues ahora él repara butacas, y es toda una combinación a través de todas las instituciones por la sinergia que produce los nuevos negocios que ofrece el gobierno a estos microempresarios que anteriormente no tenían acceso. Mayra, ¿cómo es el contacto de Bienestar Estudiantil, tú y René Jaques? Porque hay muchos hombres que se han metido y mujeres al asunto alimentario del desayuno escolar y zapatos, industria. ¿Cómo es el contacto con ustedes? Bueno, nosotros tenemos 2 vías. Una, tenemos el factoring, que nosotros, por ejemplo, hacemos un factoring con Bienestar Estudiantil. Bienestar Estudiantil usualmente le avanza el 20% al microempresario, pero a veces no tiene el dinero suficiente, especialmente cuando es por primera vez que es suplidor de Bienestar Estudiantil. Entonces, la factura nosotros la compramos. Si es una pyme. Si es una pyme. Una MIPYME. Una MIPYME. Si nosotros no trabajamos con empresas grandes. Entonces, nosotros le compramos la factura a ese microempresario por una tasa de interés bajísima, un 5%, y cuando el microempresario se le va a pagar la factura, se nos paga a nosotros, nos cobramos nuestra deuda y lo que sobra se le paga al microempresario. Es decir, que ese tipo de arreglo. Pero también vamos más allá. Cuando un microempresario, por ejemplo, ahora mismo tenemos un microempresario que es de Bayona, él no le cumplió a Bienestar Estudiantil con una producción de zapatos, porque tenía problemas de liquidez económica. Pero nosotros fuimos y visitamos la fábrica y vimos que había posibilidad de florecer esa fábrica. ¿Qué pasó? Que hicimos un compromiso, Bienestar Estudiantil y Banca Solidaria. Bienestar Estudiantil tenía que llevar los técnicos para que supervisaran la producción, para que él asegurara que él podía cumplir con el contrato. Y Banca Solidaria le aportó en financiamiento 2 millones de pesos que jamás en la vida no lo iba a conseguir. Pero esos 2 millones de pesos le dieron oportunidad a que 30 personas, imagínate, por 2 millones de pesos, 30 personas iban a perder su empleo. Así que recuperamos. ¿Y ustedes lo reorganizan a él? No, recuperamos 30 empleos por 2 millones de pesos y ahora él es un suplidor bueno de Bienestar Estudiantil y va a ser una empresa que se estabiliza. Nosotros le estamos dando seguimiento. El miércoles yo voy a visitarlo personalmente porque
el calor de uno es lo que le da también vida al trabajo que uno hace, y además tenemos que seguir al presidente. Mayra, vamos a traspolarlo a un banco privado. Si le sucede eso a un pequeño empresario. No, se quiebra. ¿Va preso? Va preso, claro. ¿Va preso? Sí. ¿Un banco privado? No, Escúcheme, no, los amigos, no. pero ¿va preso? No le da esa oportunidad. No le da esa oportunidad. Además, las tasas de interés de la banca privada es muy alto, entonces no le permite dar el salto. Nosotros le prestamos muy barato, a menos del 1% Anual. mensual, no mensual, el 8% anual. Ok. Sí. Es prácticamente... Y además que se le da la asistencia financiera para que maneje bien sus finanzas, y además que Bienestar Estudiantil le da la asistencia en producción. Es decir, es un paquete muy grande, y no hay posibilidad de que ese microempresario no eche para adelante. Y además ahora está formalizado y le está también generando ingresos a través del pago de impuestos al gobierno. Y esos ingresos son lo que hace posible que el gobierno pueda pues invertir en otros sectores, como educación, como salud, y hasta también para los mismos microempresarios, con aportes especiales que se hacen, por ejemplo, a Banca Solidaria, especialmente para el área industrial, que no es para Banca Solidaria, sino para PROMIPYME. ¿Qué por ciento usted tiene en el área industrial, económicamente hablando? Bueno, nosotros tenemos un 18% de la cartera total de la institución, tanto de Banca Solidaria como de PROMIPYME, sumada a las dos, el 18% va al sector industrial, pero está focalizado básicamente en PROMIPYME, no en los proyectos de Banca Solidaria, porque Banca Solidaria se enfoca en programas de menores ingresos. Por ejemplo, tenemos el programa de apoyo a mujeres solteras, que ese programa va dirigido a mujeres que quieren poner un pequeño negocio, y usualmente lo inician con 50,000, 25,000, hasta con 10,000 pesos. Entonces, tenemos un fondo especializado que las que no pueden formar un grupo, entonces ese fondo les sirve de aval y no necesitan ningún fiador solidario, y el gobierno le da la mano. Pero eso es básicamente para mujeres solteras que no tienen ningún ingreso, y esa es una facilidad. Pero ahora ya pueden trabajar con más holgura, porque además existe la tanda extendida. Los niños lo llevan a la escuela, le dan alimentación, y la mujer tiene la posibilidad de tener un negocio más próspero. Y entonces, por eso te digo, Mayované, es la sinergia que estamos haciendo con todas las instituciones que ha permitido que Banca Solidaria haga aportes tan significativos a la dinámica y al bienestar en términos generales de la gente más pobre de este país. ¿Se siente con plena satisfacción el presidente que eso que él pensó en una campaña es realidad esto? Bueno, yo siento que el presidente está bien contento, porque expresar públicamente su reconocimiento al trabajo de Banca Solidaria, para mí fue una gran distinción, porque fuimos el único programa donde se reconoció ese trabajo que se hace. Y de hecho yo vi al presidente un poquito después, me dio un abrazo y me preguntó, ¿tú estás muy contenta, Mayra? Debe ser. Claro, yo le dije que también, sí, muy satisfecha, sí. Mayra, no, y satisfecha también de que tenemos en Banca Solidaria un equipo de trabajo que fue el que hizo posible ese reconocimiento, porque es un equipo humano comprometido con lo que está haciendo, que no es un empleado que va a la institución por un salario, no va porque le gusta también, porque desde la dirección general hasta la gente, por ejemplo, de mayordomía, está comprometido con el trabajo, y nos sentimos agradecidos de la oportunidad que tenemos de servir a las personas de más bajos ingresos, porque en definitiva, Mayované, Banca Solidaria lo que está es generando bienestar. Mayra, ¿con qué presupuesto inicia Banca Solidaria y cuál es el presupuesto que cuenta ahora? Bueno, nosotros iniciamos con un subsidio o un aporte especial del presidente de la República en noviembre del 2012. Ese fue el inicio o fue el aporte de la institución. Luego de ahí se dio otro aporte de 500 millones de pesos. Pero los demás ha sido capitalización del programa,
porque los demás aportes se hacen es para Promipyme, no Ok. para el programa Banca Solidaria. Y el éxito ha sido porque los préstamos, nosotros tenemos un sistema de préstamos, que hacemos préstamos a corto plazo, pero ya el segundo crédito te lo damos a un poquito más de largo plazo y un más monto. Entonces, el movimiento del capital de Banca Solidaria es muy dinámico, por eso beneficiamos a tantas personas y la recuperación tiene mucho movimiento. Nosotros recuperamos alrededor de 4.000 millones de pesos en el recién finalizado año 2015. Eso es un porcentaje de 98%. 99%, Mayovane. 99%. Tengo para decirte que nosotros cerramos a diciembre de 2015 con una morosidad inferior al 1. 0.98% fue inferior a 1. Mucha gente no lo cree, pero las estadísticas están ahí. Y es decir, nosotros somos muy Pero ese es por el seguimiento que ustedes le dan y la orientación a los... Somos muy eficientes, es decir, Banca Solidaria no persigue rentabilidad económica, persigue rentabilidad social, pero somos una institución muy eficiente, porque tenemos también una estructura de seguimiento que nos asegura que los recursos se utilizaron para los fines que fueron solicitados. A través, por ejemplo, tenemos el oficial de negocio, pero el oficial de negocio tiene un gerente que lo vigila, pero el gerente tiene un director zonal, pero el director zonal tiene un director, un subdirector general de crédito. ¿Son detectives, Mayra, eso? Pero nosotros también tenemos un departamento de auditoría de cartera que cada 3 meses va a las sucursales y audita, porque nosotros tenemos un manual de políticas de crédito y de procedimiento. Entonces, la auditoría va, a una persona le subió la mora unos puntitos, y ahí está auditoría vigilando por qué le subió la mora, y ese departamento de auditoría de cartera ha sido súper efectivo para el mantenimiento de la cartera de crédito totalmente sana, pero también para el respeto y la gerencia que se deben mantener dentro de las sucursales de Banca Solidaria. Mira, la política de ustedes ha llevado a Banca Solidaria a tener autogestión, así que no necesitan ya del gobierno. Para nada. Banca Solidaria no, es decir, y cada día nosotros estamos creciendo más, porque cada día tenemos más beneficiarios y más beneficiarias, y cada día también tenemos más personas que el gran servicio que le damos, vean, se convierten en voceros de nosotros. Entonces tenemos una población cautiva que prácticamente nosotros no necesitamos ni hacer promoción, porque la promoción ya lo hacen los más de 227,000 micros y pequeños empresarios que teníamos al cierre del 2015, porque ya nosotros hemos beneficiado más de 10,000 personas. Mira, ahí no hay momento en de ocio, ocio, no hay momento de ocio ahí. No, allá no se descansa. Y además Oye, es trabajo en la calle, porque allá no trabajamos de escritorio. Bueno, de vez en cuando tenemos que sentarnos en la oficina a firmar papeles, pero como nos gusta tanto el trabajo y ver el crecimiento que ha tenido la gente, y además, como te dije ahorita, hay que seguirle los pasos al presidente. Si el presidente va y hace su visita sorpresa y se va a lugares tan lejos, a lugares, por ejemplo, a zonas rurales de difícil acceso, ¿por qué nosotros no le tenemos que seguirle los pasos y también visitar nuestros clientes, por muy complicado que esté el acceso? Porque a veces no se puede ir, si no es, por ejemplo, como tú dices, una cola de motor, pero hay que llegar. Pero eso prácticamente no se está yendo en cola de motor ya. Ya no. Pero es una gran satisfacción para nosotros el poder ayudar a la gente, porque cuando uno visita una microempresa por primera vez y uno ve tanta pobreza y uno entiende que con un financiamiento y con una asesoría puntual, pues uno puede ayudar a la gente, y tú vas a los 6 meses y ves cómo cambió, ya eso no tiene precio, Mayovane. Entonces, esos son testimonios que yo puedo dar, porque yo visito muchos de nuestros clientes. No todo, porque es Hay imposible. muchos que han crecido que ya no necesitan la mano de Banca Solidaria. No, muchos han crecido. Entonces, ¿qué hacemos? Ya eso le damos el paso para que se vayan a la banca privada. Usualmente les aconsejamos que vayan al banco de reservas, pero ya se graduaron. Y entonces esos recursos tienen que ser utilizados para la inclusión financiera, que es uno de los objetivos
principales de Banca Solidaria, es decir, darle el crédito por primera vez a los que nunca han tenido la oportunidad. ¿Cuál es el inicio del préstamo más pequeño y el incremento el más alto? Bueno, nosotros le damos un crédito hasta de 5,000 pesos, el mínimo. Pero tú dirías, ¿qué hace una persona con 5,000 pesos? Una persona con 5,000 pesos te monta una microempresa. Se ve insignificante, ¿verdad? Se ve insignificante, sí. pero es efectivo. Porque te puede poner un negocio de venta de habichuela blandita. Te puede montar un negocio de una fritura. Te puede montar un negocio de venta de desayuno. Sí. Te puede montar un negocio también de comprar una máquina y hacer prenda de vestir. Pero también un herrero puede comprar algunas herramientas. Entonces el gran paso, nosotros porque hay herreros por ahí que dicen, mira, no estoy trabajando porque me falta la maquinaria. Un electricista y con también. 4 o 5 mil pesos resuelvo. Y un electricista. Entonces, de repente, a los 4 meses o a los 5 meses, ya el crédito no se lo vamos a dar de 5, se lo podemos dar de 10, de 20, depende del crecimiento. Okay. Y entonces así sucesivamente. Pero nosotros tenemos muchos testimonios de muchas microempresas que se han convertido en pequeñas empresas. Okay. Y para tú definir que tú eres una microempresa, una pequeña empresa, ya tienes que tener por lo menos 16 empleados. Y 16 empleados ya es una empresa con ciertos niveles de formalidad. Okay. Y eso son mediciones que nosotros hacemos. Pero también nosotros aplicamos encuesta en términos de cuánto han crecido nuestros empresarios, en términos de generación de ingresos, en términos de incremento del inventario, en términos de cómo mejoró la vivienda. Porque nosotros también tenemos un producto de financiar las viviendas a los microempresarios. ¿Por qué? Porque encontramos muchas casas en mal estado y se la podemos arreglar por parte si el microempresario no tiene una alta capacidad de pago, pero le podemos hacer arreglo completo. Y también la incidencia de Banca Solidaria en el mejoramiento de la vivienda también ha tenido una alta participación. Pero también medimos la parte educativa, porque nosotros aplicamos una encuesta a nuestros beneficiarios a principio, cuando iniciamos Banca Solidaria, como los primeros 6 meses, y teníamos entre 12 y 14% no sabían leer y escribir. Ojo. ¿Ustedes también le llevaron? Pero bueno, conjuntamente con el programa Quisqueya Aprende Contigo. Y sí, hicimos una combinación de ambos. Al día de hoy, nosotros aplicamos una encuesta en diciembre del 2015 y apenas el 1% no sabía leer ni escribir. Apenas el 1%. Así que ese también es un gran paso que ha apoyado también nuestro microempresario, porque al tener más niveles educativos, pues también se convierte en mejores administradores. Okay. Así que por todos los lados, la sinergia que tenemos con otras instituciones y que Banca Solidaria la ha aprovechado, ha sido bendiciones. Ok, Mayra, cuando retornemos, para que nos diga cómo van tus intenciones y tu propósito con Boca de Cachón y esas mujeres solteras con 3, 4 y 5 muchachos con 25 años, ¿qué tú has podido lograr y llevar para allá? Y después meternos en la política, ¿de acuerdo? Cuando vengamos. Bien, continuamos con Mayra Jiménez. Mayra, la penúltima vez que estuviste aquí, nos hablaba de Boca de Cachón y de la crujía que están pasando algunas jóvenes allá de 20, 23 años, 25 con varios niños y no tienen cómo sostenerse económicamente hablando, pero que no hay esa fuente de empleo y de trabajo y de producción. Y tú nos decías de tu intención, de tu deseo de ir allá a Boca Cachón otra vez y proporcionarle la vida mejor a esta gente. Bueno, se está haciendo un trabajo importante allá en Boca de Cachón, porque uno de los problemas fundamentales, que no sé si te expliqué la última vez que estuve por aquí, es el tema de que ellos tenían un mercado seguro para sus productos, porque sus clientes eran las personas que transitaban por las carreteras. Pero al trasladarlo a otro lugar, en un lugar donde no tenía esos negocios, no tenían esa accesibilidad a la carretera, pues ellos perdieron su clientela natural. Y estaban un poco como perdidos. Pero entonces, Boca de Cachón aloja alrededor de 500 familias.
y de repente tú vas ahí y hay un mundo de negocio, porque eso también es de las asesorías que damos en Banca Solidaria. Entonces, aquí hace falta un salón de belleza. Entonces tenemos que ver, porque hay muchas mujeres y las mujeres donde quieras demandamos los servicios de salones de belleza, pero también demandan los servicios, por ejemplo, de una carnicería, demandan los servicios de agua, de panaderías, pero de algún tipo de colmado, y entonces repuestos para motores. Y lo que empezamos fue a identificar nichos para cómo financiar empresas que fueran, que pudieran crecer y desarrollarse. Pues alrededor de hoy ya tenemos más de 70 microempresarios que han recibido financiamiento allá en Boca de Cachón, de las cuales 30 aproximadamente son del grupo de madres solteras. Y vamos a seguir tratando de apoyarlo, porque el trabajo tiene que tener mucho seguimiento. Pero el tema del agua, que es un tema muy importante, todavía no se ha resuelto. Yo hablé con José Ramón Peralta, tuve la oportunidad de verlo en el acto de rendición de cuentas del presidente Danilo el pasado sábado, y José Ramón me aseguró a mí que el dinero para terminar el problema con el acueducto de allá, pues ya fue aprobado, y aparentemente próximamente pues se van a iniciar los trabajos, lo cual es una gran noticia para mí, porque esa comunidad, yo dije que yo voy a ser su madrina. Voy a mediados del mes de marzo, del próximo mes de marzo, voy a generar una visita, porque uno no se puede alejar de los proyectos porque cuando no tienen la presencia de alguien que pueda ser la voz de ellos, pues se siente como que se han olvidado. Y para mí Boca de Cachón es un mundo nuevo para esa gente. Sí, y para mí Boca de Cachón es un reto, que en mi vida profesional es un reto, porque lo que queremos es generar bienestar allá, y mientras ese problema del agua no esté resuelto, pues vamos a tener una dificultad en tener logros importantes. Pero con el tema de la microempresa ya hay una dinámica que anteriormente pues no las teníamos. Pero Boca de Cachón es un proyecto muy hermosísimo, porque tienen proyectos agrícolas. Tiene de todo. Bueno, hay un proyecto ahí también para que tengan huertos, porque a todas las casas se les construyó, se les dejó un área para hacer huertos y trabajar básicamente el tema de las hortalizas, vegetales, pero por el tema del agua no se ha podido desarrollar. Y básicamente esa es la problemática de Boca de Cachón. Pero también vamos a tratar de desarrollar proyectos también. Ahora también vamos a ir a Pedernales, porque también con el desarrollo ahora del área de Pedernales y Bahía de las Águilas, pues también va a haber un boom en el área de turismo. Pero también en Barahona se van a construir nuevos hoteles. Yo no sé si leíste en los periódicos que recientemente se anunció la construcción de un proyecto hotelero de alto nivel, donde decía el periódico que en 6 meses prácticamente iba a estar terminado, que son apartamentos de lujo. Eso también va a darle una dinámica a la zona, porque Barahona es una de las provincias que en términos de movimiento comercial y especialmente de la microempresa tiene un movimiento increíble. La meta para nosotros de un oficial de crédito mínima son 30 préstamos mensuales. Okay. Y Barahona, a veces cualquier oficial te hace 70 préstamos mensuales. 70. Y el mínimo oficial, el mínimo que usualmente... ¿Ha sido rápido el incremento de los préstamos? En Barahona ha sido increíble. Y en Barahona hay 8 oficiales de crédito y vamos a nombrar otro. Okay. Entonces hay una dinámica también que se da ahí, y ahora la dinámica va mucho más a crecer, porque es lo que digo, es la conexión vial, es el fomento al turismo, es los programas de educación, son los programas de bienestar estudiantil. Entonces toda esa dinámica se nota en el sector microempresarial, porque hay una demanda que necesariamente la tienen que suplir las microempresas. Mira,
¿Tú consideras que el presidente, ya yendo a la política directamente, con esas propuestas y esas ofertas que le hace a la población, es garantía para que él sea reelecto nueva vez? Claro que sí. Y esa popularidad que tiene el presidente Medina no es porque como que bajó del cielo esa popularidad, no. Es el trabajo diario del presidente Danilo, es su cercanía con la gente es su cercanía con la gente y es también los proyectos especiales, su programa de gobierno, que prácticamente lo cumplió en un 100%. El presidente en su programa de gobierno habló de Banca Solidaria como un proyecto, un sueño de él. Y ese sueño tiene muy buenos frutos al día de hoy. Pero el presidente también habló del 4% de la educación. Y la educación ha tenido una revolución, y no solo una revolución en el área educativa, sino en una revolución en el área económica. Bienestar estudiantil, que es parte de la parte del proyecto educativo, pues ha revolucionado en términos económicos el sector microempresarial. Pero el país está lleno de carreteras por todas partes. En caminos vecinales, yo que ando mucho en los sectores rurales, todo está conectado. El lugar menos accesible que era antes, de repente tú te encuentras que hay una facilidad muy rápido se llega. Y esos son también la parte de la popularidad del presidente, porque tienes muchos funcionarios que siguen su agenda. Es decir, la agenda mía no es mi agenda, es la agenda del presidente. Banca Solidaria no es un proyecto de nosotros, es un proyecto ideado por el presidente, gerenciado, porque el presidente le da seguimiento a sus proyectos mensual y quincenalmente por el presidente. Nosotros somos ejecutores. Mira, tú has formado parte también de las visitas sorpresa en algunos proyectos que el presidente te hace sugerencia que sea representante de eso. Claro, pero también en la parte, por ejemplo, de la agricultura. Tú sabes los financiamientos que se han hecho al sector agrícola. El presidente en su programa de gobierno prometió en su programa de gobierno que iba a haber en el cuatrenio un financiamiento por 44 mil millones, pero eso se fue mucho más arriba. Pero casi todas las promesas del presidente fueron superadas. El presidente prometió 400.000 nuevos empleos y la cifra se cumplió. Y nosotros en Banca Solidaria nos sentimos muy orgullosos también por el aporte que hicimos en ese aspecto de la generación de empleo. ¿Cómo ustedes piensan resolver ese déficit habitacional que hay? Bueno, que es mucho, Bueno, en el sector de la microempresa, el déficit se puede superar o se puede paliar por muchísimas vías. Los proyectos, por ejemplo, privados, que son con un fideicomiso, con empresas constructoras privadas, son muy factibles para que un microempresario pues adquiera su vivienda. ¿Por qué? Porque ya generan ingresos suficientes y esas casas son de bajo costo. Pero también el arreglo de las casas, que también se están promoviendo a través de Banca Solidaria y de otras instituciones. Pero también todos los proyectos habitacionales que el presidente está fomentando para la gente de muy bajos recursos, como Boca de Cachón, por ejemplo, como la Nueva Barquita. Es decir, que es un proyecto... Ciudad Juan Bosch es parte privada. Sí. Combinado con el gobierno. Combinada con el gobierno, sí, es parte privada, porque ¿qué es lo que hace? El gobierno da ciertos niveles de infraestructura, tiene que ver con las calles, con la electrificación. Entonces, el sector privado se compromete a tener viviendas de bajo costo que sean accesibles a las personas de bajos ingresos y medianos ingresos, y entre ellos están los microempresarios. Es decir que, y además, toda esa construcción de vivienda también dinamiza la economía, porque vamos a suponer ahora que en el próximo 4 años del presidente Danilo. ¿Próximos 4 años? Claro, porque eso es seguro, pero porque las encuestas hablan de un 55%, pero el presidente va a ganar por encima del 60%. Hay que ir a las calles, es que la gente ama al presidente, es un amor de verdad. No es que la gente... Dice la gente que el presidente tiene una popularidad. No, el presidente es amado por su pueblo, que va mucho más allá de una simple popularidad. Mira, ¿cuándo tú vuelves por aquí?
No, cuando tú me invites. Mayra Jiménez, de Banca Solidaria, exitosa Mayra Jiménez, y el presidente de la República lo dijo en su discurso, se siente bastante satisfecho de la labor de Mayra Jiménez en Banca Solidaria, que fue soñado por el presidente en su campaña y es una realidad ahora. Mayra, agradecido. No, yo agradecida también. Buenas noches.